Hace 8 días hablábamos de un mandamiento, no sé si lo recuerdan. Un mandamiento, a ver, ¿quién sí dice no matarás? Bien, no matarás. Bueno, este mandamiento aparece dentro del decálogo de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Veíamos que los 10 mandamientos glorifican a Dios, exaltan a Dios, honran a Dios, mas sin embargo, 4 de ellos están dirigidos a Dios mismo y 6 de ellos están dirigidos hacia el prójimo. Y bueno, vimos el no matarás en Éxodo 20:13, pero hay otro mandamiento igual de importante, igual de valioso. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 20:12, en lo que le suben un poquito de volumen allá en la parte de arriba. Bien, Éxodo 20:12. Denle lectura a mis hermanos, por favor. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu bondad, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias, Señor, porque permites, Padre, que nos congreguemos. Permites que hayamos llegado a este lugar, Señor, para alabarte, Señor, para glorificarte, para escuchar tu palabra, Señor, para exponer tu palabra, para servirte, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas vienen de usted. Y, Señor, en este momento queremos y te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que sea usted quien la use, que sea usted quien la exponga, Señor, que sea usted quien dé el mensaje en esta mañana, Señor, porque solamente su palabra, solamente usted es el que puede ayudarnos, es el que puede fortalecernos, es el que puede hacernos cambiar de mentalidad. Y Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé ese discernimiento y ese convencimiento, Señor, de lo que hacemos, sea bueno o sea malo, Señor. Bendice tu palabra, te lo pido y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo, por favor, 20:12. Por favor, quiero que le den lectura fuerte a este texto, todos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por favor, versículo 1, ¿quién dijo este mandamiento? ¿Y habló quién? Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, y entre todas esas palabras aparece este texto: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar a nuestros padres salió del pensamiento ¿de quién? De Dios, del pensamiento de Dios. Honra a tu Padre, el Dios, hermanos, que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Ese mismo Dios que es Señor en el cielo y en la tierra. Ese mismo Dios que no habita en templos hechos por manos humanas. Ese mismo Dios que no es honrado por manos de hombres. Ese mismo Dios que le ha dado a todos vida y aliento. Ese mismo Dios fue quien escribió este texto. Entonces, si Él lo escribió, es importante que lo consideremos. Por favor, Éxodo 31:18. El Dios que hizo el mundo escribió este texto, Éxodo 31:18, y dice la Escritura: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo ¿de quién? De Dios.
con el dedo de Dios, con el dedo de Dios. Así que espero en el Señor que al término consideres que este mandamiento salió del pensamiento de Dios, de la voluntad de Dios, que fue escrito por Dios, con el dedo de Dios, para ponerlo por obra. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero, hermano, ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar? El diccionario secular dice mostrar respeto. Mostrar respeto, consideración hacia una persona. Pero la concordancia bíblica dice premiar. ¿Qué significa honrar? Premiar, valorar, reverenciar en el sentido de respetar. Atención, prestarles atención. Dios espera que nosotros como hijos valoremos a nuestros padres, respetemos a nuestros padres, les prestemos atención a nuestros padres, los premiemos por lo que han hecho con nosotros. Y el mandamiento es honrar. No es una pregunta que si quieres honrarlos. Es un mandamiento que debemos hacer. Honrar a nuestros padres. No es si quieres, sino es un mandamiento del Señor que lo debemos de hacer. Ahora, por favor, Levítico 19:3. ¿Qué tan importante es este mandamiento de valorar a nuestros padres, de respetarlos, de premiarlos, de valorarlos? Miren, ¿qué dice la Escritura? Levítico 19:3. Cada uno que temerá a su padre y a su madre. Cada uno temerá a su padre y a su madre. ¿Qué es temerá? Reverenciar, hasta cierto punto tener cierto temor hacia nuestros padres, de no faltarles el respeto. Reverenciar, hasta cierto punto tener cierto temor de no faltarles el respeto. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaré yo, Jehová, vuestro Dios. Dios conoce si le guardaste respeto. Dios conoce si los estás valorando. Dios conoce si les prestaste atención cuando más lo necesitaban. Dios lo sabe si los premiaste. La voluntad de Dios es que los honremos. Por favor, nuevamente Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa de Dios? Para que se alarguen en la tierra, es decir, para que se prolonguen, para que se extiendan tus días. No sé cuántos días quieras vivir, pero honrar a nuestros padres es el primer mandamiento con promesa. Y si quieres ser una persona con larga vida, con unos días prolongados, debemos honrar a nuestros padres, y no es precisamente por los días, sino porque es un acto de obediencia al Señor. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra, de honrarlos. Por favor, Éxodo 21:17. ¿Cómo el Señor nos habló tanto de honrar? Por favor, versículo 21:17, todos. A ver, ¿cómo está aquí, hermano? Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. La palabra maldijere del hebreo, que significa abatir, amolar, blasfemar, dejar, descargar, despreciar, destruir, injuriar, tener en poco. Igualmente, el que abate a su padre o a su madre, había una ley que dice morirá. El que blasfeme contra ellos, el que los abandone, el que descargue en ellos una responsabilidad que no les pertenece.
el que los desprecia, el que los destruye, el que los injuria, el que los tiene en poco. Igualmente, dice la Escritura, el que maldijere a su padre o su madre morirá. ¿Será importante para Dios honrar a nuestros padres? Es importante. Maldijere, escuche bien, abatir. Has abatido a tus padres, amolar, blasfemar contra ellos, decirles palabras que no son adecuadas, dejarlos, abandonarlos, descuidarlos, descargar en ellos algo que no les pertenece, despreciarlos, injuriar, tenerlos en poco. En otras palabras, el no darle el valor que Dios quiere que le demos. Había una ley y Dios respalda eso, de que debemos, hermanos, de honrar a nuestros padres. Padres que a veces reciben la responsabilidad de los hijos, descargan en ellos algo que no les corresponde. Cuando los destruyes con tus acciones, con tu comportamiento, que no te importa que pasen la noche llorando, injuriarlos, cuando los afrentas con insultos, cuando los maltratas con palabras, cuando los tienes en poco, aun cuando fuiste mucho para ellos. Igualmente el que maldijera a su padre o a su madre morirá. Y eso era la ley. Pero ya no estamos bajo la ley mosaica, pero sí estamos bajo la ley divina. Y este mandamiento es tan vigente porque el Señor mismo, el Señor Jesús, lo afirmó, por favor, en Mateo 15:4. Mateo 15:4. Tenemos un Dios que no se goza en la maldad. Tenemos un Dios que se goza en aquellos que honran a sus padres, dice la Escritura. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muere irreversiblemente. Eso lo dijo el Señor Jesús. Así que ese mandamiento es tan vigente. Ahora una pregunta. Si honrar a nuestros padres, hay una promesa de largura de días, ¿qué cree usted que hay cuando no los honramos? ¿Acaso no cree que Dios es un Dios de justicia? ¿Acaso no cree que Dios lo observa, que Dios lo ve? ¿Cree que Dios se va a quedar con los brazos cruzados, aun cuando la Biblia habla demasiado sobre honrarlos? Si es el primer mandamiento con promesa, será el primer mandamiento donde Dios haga justicia. Porque Dios ama su palabra. Así que, hermanos, honra a tus padres. Cuando los deshonras, ¿qué es deshonrarlos? Bueno, lo veíamos. Cuando los difamas con otras personas, cuando los engañas, cuando les mientes, cuando les maldices, cuando te sientes que no son lo suficiente buenos para ser tus padres, cuando entiendes que ellos no te dieron lo mejor, cuando piensas que debiste nacer en otro hogar, cuando los maltratas físicamente, cuando los abandonas en su vejez, cuando solo les das dolores de cabeza, en vez de ya no calentarles la cabeza, cuando la ayuda que le brindas se las echas en cara. ¿Eres ese tipo de hijo que cuando ayudas después se lo echas en cara? ¿Eso creen que es honrar? No es honrar. La honra, el honrar se debe de hacer de corazón como para el Señor. Eso la Biblia lo enseña. Honrarlos. Vamos a ver unos ejemplos solo para analizar unos hombres que no honraron a sus padres. Por favor, Génesis 26. Génesis 26. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Dice Génesis 26, versículo 34, por favor. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Besamet, hija de Elón, Eteo. ¿Y fueron qué? Amargura de espíritu, ¿para quién?
para Isaac y para Rebeca. Cuando no los obedeces, las mujeres de Esaú fueron amargura de espíritu. ¿Qué significa amargura de espíritu? Problema, afligir amargamente, enfurecer. Ellas, dice otra versión, las mujeres, y ellas hicieron la vida insoportable a Isaac y a Rebeca. No dudo que Isaac le dijo a Esaú, no os unáis en yugo desigual, no os unáis en yugo desigual, pero no, ahí está la deshonra, el no obedecerlos. Esaú tenía en poco el consejo de su padre, no los valoraba, no les respetaba. Por favor, segunda carta a los Corintios, le trajeron amargura de espíritu. No honró Esaú a su padre, aun cuando, por favor, segundo libro a los Corintios, dice, capítulo 6, versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Cuántos padres a veces no están ahí? No os unáis en yugo desigual, no salgas tan tarde, fíjate las amistades, y tantas cosas que podría decirle un padre a un hijo. Bueno, solamente dolores de cabeza, tristeza, amargura. ¿No ha sido ese tipo de hijo, hermano? Que le diste muchos dolores de cabeza a tu padre, tristeza, amargura, lágrimas, noches de estar llorando. No hagas esto, no hagas aquello, obedece. ¿Dónde está la clave, hermano, para que a tus hijos les vaya bien? Pues instruirlos en la palabra del Señor, enseñarlos, guiarlos en la palabra del Señor, corregirlos desde pequeños. Ahí está la clave. Instruirlos. No es pedirle a Dios hijos buenos, es obedecer su palabra en instruirlos bajo la dirección del Señor. Y algo interesante, hermanos, no hay padre perfecto, no hay padre que nunca se equivoque, pero nuestro deber, ¿qué es? Honrarlos, respetarlos, quererlos. Hermano, mi papá me maltrató, mi papá me abandonó cuando era chico, mi papá golpeaba a mi mamá, mi papá llegaba borracho y lo odio, lo detesto, no lo puedo ver. Eso es lo que tu padre hizo. Nuestro deber, ¿qué es? Honrarlos. Si ahora conoces del Señor y sabes que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, por la misma muerte de su Hijo. Ahora Dios nos da esa capacidad de poder honrarlos, amarlos y respetarlos, así como Cristo nos amó a nosotros. Si fue lo que fue, si hizo lo que hizo, si te trató como te trató, no te corresponde a ti juzgarlo, hermano mío. Honrarlos. ¿Por qué no te corresponde? Romanos 14:2. Romanos 14:2, por favor. 12. Versículo 12. Dice así la escritura a todos. 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Es tu responsabilidad juzgarlo? ¿Es tu rol juzgar a tus padres? Aun cuando se hayan portado como se hayan portado. Hay uno que nos va a juzgar por separado. ¿Quién es? Ese Señor. Ese Señor que si te hizo lo que te hizo, el Señor un día, ese padre o esa madre o quien haya sido tu abuelo, va a rendir cuentas con el Señor. Todos vamos a rendir cuentas con el Señor. Así que déjale al Señor lo que es del Señor. Tienes que honrarlos, tienes que amarlos, tienes que respetarlos, porque es lo que dice su palabra. Por favor, honrarlos no es darles por su lado, sino cumplir tu responsabilidad como hijo.
Si te falló, perdónalo, ámalo, respétalo. Y papá, si le has fallado a tus hijos, si no has sido un buen padre, si los maltrataste, si no los guiaste como dice la palabra y les ofendiste, los lastimaste, los heriste. Así como un hijo puede pedirte perdón, también usted como padre, pídale perdón a sus hijos. Hay muchos a veces resentimientos que se quedan guardados, pero a falta de un padre que no pide perdón y a falta de que un hijo a veces no perdona, siguen en rencilla. Debemos reconciliarnos unos con otros. Amén. Reconcíliate. Primero que nada, pídele perdón a Dios. Señor, perdóname. No he sido el mejor padre, fallé, lastimé, herí. Perdóname, Señor. Si realmente conoces del Señor y también como hijo, si tu padre te pide perdón, perdónale. Perdónale porque no hay padre perfecto. Todos tienen errores. Todos fallan, todos se equivocan. Nadie le enseñó a una persona a ser padre. Y lo veíamos en Esaú. Él no quiso obedecer a su padre. Y le trajo amargura de espíritu. Así que jóvenes, obedezcan a sus padres y hónrenlos. Hónrenlos. Número 2, ¿cuándo es que los deshonramos? Cuando te apropias de las cosas de tus padres. Por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 15. Hubo un hombre llamado Absalón que deshonró a su padre. Absalón codició lo que tenía su padre y lo tomó a la fuerza, deshonrando de esa forma a su padre David. Por favor, segundo libro de Samuel 15, versículo 12. Dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. ¿Y qué? Y la conspiración se hizo poderosa. ¿De qué forma Absalón deshonró a su padre, conspirando contra él, usurpando el reino, arrebatando el trono? Dice la escritura. Y la conspiración se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Cómo es posible que un hijo tenga que conspirar contra su padre, pelear, haber desavenencias, hermanos? No es el plan del Señor que haya problemas, que haya pleitos entre hijo y padre. Absalón lo hizo, codició lo que no era de él, quiso tomar a la fuerza lo que era de su padre. Versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, todos, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Levantaos, levantaos y huyamos. ¿De dónde? De mi casa. ¿Por qué? Porque un hijo me está deshonrando. Porque un hijo todavía no muero y ya me está sacando de lo que es mío. No sé si has hecho eso, pero eso es deshonrar a un padre, tomar lo que no es tuyo. Deshonrarlo. ¿Qué dice David? Levantaos y huyamos. ¿Cómo es posible? Pero así hay. Hijos malvados, hijos perversos, que aun cuando sus padres les han dado todo, usurpan, toman, roban lo que no es de ellos. Levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón, delante de su propio hijo. Siguiente versículo, por favor. Versículo. Dice, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que las guardasen, para que guardasen la casa. ¿Cómo vas a despojar? ¿Cómo vas a hurtar? ¿Cómo vas a robar? Huyamos. David huyó del palacio, huyó de su reino, porque un hijo ingrato le estaba quitando lo que no le pertenecía.
Y esos errores se pagan. ¿Cuál es el castigo para aquel que maldijera a sus padres? Va a morir. Va a morir. Y Dios es un Dios justo. Y Dios ve, Dios observa, Dios escucha, Dios nos está viendo y sabe hasta dónde le estamos honrando y hasta dónde los estamos deshonrando. Dios lo sabe. Y seremos pesados con la balanza justa del Señor. Y Dios mismo hará justicia. Absalón deshonró a su padre, humilló a su padre, le faltó el respeto a su padre, despojó a su padre, persiguió a su padre y su intención era matar a su padre. Y muchos hemos matado a nuestros padres con nuestros actos. ¿Por qué? Porque se viven con un dolor interior por todas aquellas cosas que hacemos que no agradan al Señor. Por favor, nuevamente el versículo 16, todos juntos. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Versículo 17, salió pues el rey con todo el pueblo y le seguía, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los ereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey, todos el 30. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta, y los pies del caso. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subía. Subió llorando, llorando, triste, desconsolado. No lo estaba honrando su hijo. Por favor, Proverbios 10:1. Imagínense lo que estaba haciendo Absalón. Dice el hijo sabio, ¿qué hace? Alegra al padre, el que es sabio. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Absalón no fue tan sabio. Fue un hijo necio, rebelde, perverso en todas las cosas que le hizo a su padre. Por favor, Proverbios 17:25. Proverbios 17:25. El hijo necio es pesadumbre, es decir, aflicción de su padre y amargura a la que lo dio a luz. El hijo necio, no seas necio. Sé sabio, deja de ser necio y empieza a honrar a tus papás. Hónralos, dales alegría, dales gozo, dales felicidad. Si solamente vas a la casa de tus padres a calentarles la cabeza, a ponerlos tristes, a insultarlos, entonces mejor retírate, porque no es ese el plan de Dios. El plan de Dios es que los valores, que los respetes, que los ames y que los premies también por lo que han hecho por ti. Así que si estás haciendo todo lo contrario, no estás honrando a tus padres. Y la voluntad de Dios es que los honremos. Versículo, por favor, 5, segundo libro de Samuel 18:5. Dice, y el rey, es decir, David, mandó a Joab y a Abisai y a Itai diciendo, tratad que benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón y todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Versículo 7. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David. Y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Todo comenzó con un hijo que deshonró a su padre. Y siempre que hay un hijo que deshonra a sus padres, que no les guarda ese respeto, que no los valora, siempre va a haber desavenencias en la familia. Siempre va a haber problemas en la familia. Cuando hay un hijo que no honra a sus padres, y lo vemos aquí, ¿qué sucede? A veces, hermanos, hay problemas entre hermanos. Hay problemas con los padres, disgustos, pleitos, ofensas, tristeza, lágrimas que destruyen el corazón de sus padres. Versículo 8.
Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Por favor, el 10. Viéndolo uno avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesares 1000 siclos de plata, ¿qué dice? No extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Había gente que honraba más a David que a su propio hijo. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo: mirad, que ninguno toque al joven Absalón. El 13. Por otra parte habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Por favor, lo que sigue todos. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón. ¿Cuál era la consecuencia de no honrarlos? La muerte. No murió bajo la ley mosaica, pero sí murió bajo la ley divina, que es igual la ley mosaica. Pero observamos que dice el versículo 14: y tomando 3 dardos de su mano, los clavó en el corazón de Absalón. 15. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Siempre va a haber consecuencias. No sé si te está yendo mal, precisamente analiza cómo estás con tus padres. Es bueno examinarnos cómo estamos con nuestros padres. ¿Por qué te va como te va? ¿Por qué te sucede lo que te sucede? Quizás no quedemos colgados como Absalón, pero si los deshonramos, hermanos, no nos irá bien. No nos irá bien. Por favor, versículo 17. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Ahí está la consecuencia, hermano. Así que no hay padre perfecto, pero no te corresponde a ti usurpar lo que es de tu padre. El usurpar, el tomar, el deshonrarlos va a traer consecuencia a tu vida, y el mensaje de hoy es que los honres, que los respetes, que los valores, que los premies, porque esa es la voluntad del Señor. Si verdaderamente eres hijo del Señor, si has sido redimido, si has sido transformado, los vas a honrar por amor al Señor. A nosotros como hijos, hermanos, nos corresponde honrarlos, amarlos, ver por ellos, no abandonarlos. No me podrías decir, hermano, yo amo a mi padre, pero los tienes abandonados. Yo amo a mi padre, pero no les obedece. Yo amo a mi padre y abuso de su confianza. Yo amo a mis padres y les causo tristeza. No me puedes decir que les honras cuando haces todas estas cosas. Eso no es honrar a tus padres. Cuando no los obedeces y cuando te apropias de lo que es de ellos. Otro personaje que observamos, por favor, en Jueces, los deshonras también cuando te avergüenzas de ellos. Jueces, por favor, capítulo 11. Dice la escritura, versículo 1, Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. ¿Era hijo de qué, hermanos? De una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera, ¿a quién?
a Jefté diciéndole, todos, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Jefté fue un juez que fue usado por el Señor para su gloria, pero nunca se avergonzó de quién era su madre, sino al contrario, se acercó al Señor, se entregó al Señor y honró al Señor. Versículo, por favor, 29. No te avergüences de tus padres, por lo que hacen, por lo que fueron, a qué se dedicaron, por dónde viven, de dónde son. No te tienes que avergonzar de ellos. Eso es deshonrarlos, que te estés avergonzando de ellos por la edad, por la enfermedad que tienen. Eso es deshonrarlos, hacerlos sentir mal. Jefté nunca se sintió mal de quién era su madre. Mas sin embargo dice el 29, ¿y el espíritu de quién? De Jehová vino sobre Jefté. Y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. No te avergüences de ellos, ámalos, ámalos. Son los padres que Dios pues ha establecido. Que si tiene algún defecto, bueno, ámalos, es tu papá, es tu sangre, es el padre que Dios te ha permitido. Así que respétalo, valóralo, porque dice la palabra, prémialos, valóralos, reverencíalos y préstales atención. Como conclusión, hermanos, Juan 6:38. Juan 6:38. El Señor Jesús honró a su Padre. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús honró a su Padre. Jesús obedeció a su Padre. Jesús no se avergonzó de su Padre. Jesús hizo todo lo que hizo por amor a su Padre. No hizo su voluntad, sino la de su Padre. Juan, por favor, 8:49. Si eres hijo del Señor, haz lo mismo. Honra a tu Padre y a tu madre para que te vaya bien. Juan 8:49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio. ¿Antes qué? Honro a mi Padre. Lo premio, lo valoro, lo reverencio, lo respeto, le presto atención. Honro a mi Padre. Jesús fue un siervo que honró a su Padre. Y lo observamos en la Biblia. Por favor, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Así que, hermanos, versículo 5. Haya pues en ustedes, ¿qué? Este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en el mismo Señor Jesús. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue un siervo humilde que obedeció los mandamientos de su Padre aún cuando le significó la muerte. El versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, todos el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que, hermanos míos, yo no sé cómo esté tu relación con tus papás, pero quiero decirte algo, que Dios sí lo sabe. El Señor lo sabe, sabe cómo los has tratado, sabe si los has valorado, sabe si los has abandonado, sabe si ves por ellos. Él sabe cuánta comunicación tienes con ellos, Él lo sabe. Así que, por favor, Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Todos, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Valora a tu papá, valóralo. Y si tu papá le fallaste a tus hijos, pídeles perdón.
Pídeles perdón, diles, perdóname, no he sido el mejor padre, no te atendí como debí haberte atendido, no te eduqué como debí haberte educado, no te enseñé cosas buenas, te falté el respeto, te hablé con palabras obscenas. Lo que tengas que decirle, díselos a los hijos. No hay padre perfecto, pero sí hay padres que se esfuerzan por agradar al Señor. Y si hoy quieres reconciliarte con tus hijos o con tu padre, hoy es un buen día para reconciliarte. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración de honrar a nuestros padres. No hay padre que nunca se haya equivocado. A como Dios les dio a entender, te educaron, te guiaron, te instruyeron, te dieron lo mejor que podían, hicieron su mejor esfuerzo, pero en el camino tropezaron. Perdónales su falta, reconcíliate con ellos. Levanta tu mano si te gustaría que te ayude a orar. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que tenga que reconciliarse con Dios mismo y con sus padres? Dios te bendiga, hermano. ¿Habrá alguien más? Bendito y amoroso Dios, tú conoces los corazones, Señor. Y usted sabe hasta dónde les hemos honrado, les hemos respetado, les hemos reverenciado, los hemos valorado, Señor. Usted sabe, Señor, lo que hemos hecho con nuestros padres. Y Padre, te pido por las manos levantadas, Señor, que ellos, Padre, puedan entender que el mandamiento es honrarlos. Hayan hecho lo que hayan hecho, Señor. Ese es el mandamiento, que los honremos. Porque un día, Señor, daremos cuenta por separado. Y sus actos, Señor, no van a justificar mis actos. Bendice a tu iglesia, Señor. Fortalécele, Padre. Ayúdale en todo tiempo, Señor. Y si en algo se tienen que poner a cuenta, Señor, permite que este día lo consideren, Padre, para reconciliarse, Señor. Padre, tú conoces los corazones y te pido en gran manera que sigas edificando tu iglesia. Fortalécele, Señor. Y Padre, muchas gracias por este tiempo que nos regalas. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Dios les bendiga.